Hola de nuevo, hoy vamos a sumergirnos en otro de estos temas tan interesantes del derecho penal, que tiene que ver con el control social, el sistema penal y el derecho penal, es decir, sus conceptos fundamentales. A menudo cuando pensamos en crimen, nos vienen a la mente imágenes impactantes de los medios de comunicación o de las series de televisión, pero para entender realmente este fenómeno necesitamos ir mucho más allá de estas primeras impresiones y analizar las estructuras que lo componen y lo abordan. Vamos a hablar del control social, que es un concepto muy amplio para luego enfocarnos en una de sus formas más intensas, que es el sistema penal. Dentro de ese sistema penal estudiaremos también una de sus herramientas fundamentales o principales, que es el derecho penal. Veremos cómo estas ideas, que pueden parecer totalmente abstractas, tienen consecuencias muy concretas en la vida de las personas y en la estructura de una sociedad. Comencemos. Hablemos primero del control social. ¿Qué es el control social? Bueno, en términos simples, es el conjunto de mecanismos y normas que una sociedad utiliza para asegurar que sus miembros se comporten de manera esperada y aceptable. Busca evitar conductas socialmente indeseables o estimular, si se quiere, comportamientos que la sociedad espera. Podemos distinguir dos tipos principales de control social. El control social informal, que se ejerce a través de las instituciones y las interacciones cotidianas y menos estructuradas. Piensen en la familia, la escuela, también podemos pensar en el trabajo, las costumbres y los usos sociales, las normas morales, las ideas religiosas también, los sindicatos, las asociaciones deportivas, etc. Incluso los medios masivos de comunicación juegan un rol importante, es decir, la prensa, la radio, la televisión, el internet, juegan un rol crucial en este tipo de control. Van a moldear la conciencia social, influyen en una percepción de la realidad a la cual se ajustan, pueden hacer del crimen incluso un negocio y apoyan campañas de ley y orden. Los medios, podemos decir, se han convertido en una agencia mediática dentro del sistema penal. En cuanto al control social formal, este tipo de control está representado por las reglas jurídicas en general. Es un medio altamente formalizado. El derecho penal, en este sentido, es un ejemplo clave de control social formal. Se ejerce a través de los cuerpos policíacos, el Ministerio Público de la Acusación, los juzgados penales, también a través del sistema penitenciario. Su aplicación suele requerir, digamos, que exista flagrancia del delito o una orden de aprehensión y una sentencia condenatoria. El control social, tanto formal como informal, busca la internalización de modelos de comportamiento. Sin embargo, el derecho penal se distingue porque prevé las sanciones más drásticas disponibles en todo este orden social, como las normas, como las penas y las medidas de seguridad que restringen derechos importantísimos. Su objetivo es precisamente evitar delitos que son altamente intolerables para la convivencia. Un dato interesante a tener en cuenta es que algunos autores distinguen entre control social primario, es decir, el que impone sanciones como el derecho penal, y el secundario, que no recurre a sanciones como, por ejemplo, la educación. Pasemos a hablar ahora acerca del sistema penal. Este es un concepto central en el estudio del crimen desde la perspectiva crítica. Es decir, las fuentes lo definen como el conjunto de agencias estatales a través de las cuales se ejerce el control social punitivo institucionalizado, en donde se canaliza, en última instancia, el poder punitivo del Estado. El sistema penal integra las normas, las sanciones, los procedimientos y también
En este caso va a incorporar lo que tiene que ver con el aparato institucional encargado de la aplicación. Entonces, las agencias que lo componen son variadas, son muchas y podemos decir, bueno, agencias propias y exclusivas, bueno, la agencia policial, la agencia judicial, penal y la agencia penitenciaria. Agencias que intersectan o también podemos decir intervienen decisivamente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y de manera cada vez más evidente, como dijimos anteriormente, los medios de comunicación, la agencia mediática. Otras agencias que también intervienen son las academias, también de cooperación internacional y los organismos internacionales, que juegan también un papel importantísimo. En cuanto a la crítica del término sistema, es importante notar que, aunque se le llama sistema penal, las fuentes argumentan que no configura seriamente un verdadero sistema, en el sentido biológico, como un conjunto de órganos que convergen en una determinada función. ¿Por qué? Porque hay una diversidad de intereses sectoriales entre las agencias. La policía quiere más poder, los jueces más seguridad, políticos más imagen, los medios más rating, etc. Esto lleva a una compartimentalización, si se quiere, donde cada una de estas agencias actúa según sus propios intereses, a menudo sin importarles lo que sucede en los otros compartimentos. Funciona más bien como una empresa organizada por niños traviesos que solo por casualidad puede fabricar sus productos declarados. En cuanto a la función real versus declarada, el sistema penal en la práctica es a menudo selectivo, atrapando, digamos, principalmente a los sectores sociales más expuestos y marginados, como hablé en un video anterior, a menudo por delitos menores contra la propiedad, como son el robo, el hurto. Esto lo convierte en una herramienta al servicio de políticas sociales de control de los débiles. Se ha señalado la tendencia también a crear un sistema cerrado que lleva a resultados injustos, desproporcionados o irracionales, que claramente esto puede generar estigmatización y reforzar roles impuestos. En cuanto a una perspectiva histórica, el control social punitivo del siglo XVIII buscaba la contención, si se quiere, y se me permite el término, terrorista y luego la disciplina. Bentham diseñó su panóptico como un verdadero programa político para la disciplina en general de la sociedad, vinculando el aislamiento carcelario a la prohibición de la sindicalización obrera en su momento. En contextos capitalistas, la privación de la libertad, es decir, la cárcel, se convirtió en la pena principal. En cuanto a los regímenes totalitarios, es decir, fascistas, nacionalsocialistas, soviéticos, han utilizado el sistema penal como un medio, si se quiere, utilizable libremente, sin obstáculos legales para luchar contra supuestos, podemos decir, contra supuestos enemigos de la sociedad. El dilema, ¿cuál es? Bueno, a pesar de sus fallas y críticas, se argumenta que renunciar al sistema penal significaría dejar paso al ejercicio descontrolado de venganzas privadas y públicas. Por lo tanto, se impone la aplicación de castigos penales solo cuando es estrictamente necesario y en la medida imprescindible. Ahora pasemos a hablar acerca del derecho penal. Este es fundamentalmente el conjunto de normas, es decir, la totalidad de las leyes que tienen contenido penal. Es decir, es la parte del sistema penal que define qué comportamientos son desviados y constitutivos de delitos y qué sanciones conllevan. A través de él, el Estado da a conocer su voluntad de reprimir las conductas antisociales más graves. Podemos entender el derecho penal distinguiendo sus diferentes aspectos o etapas. El derecho penal material, o sustantivo, o de fondo. Este es el cuerpo de leyes que define los delitos.
es decir, los supuestos de hechos o tipos penales, y las penas o medidas de seguridad aplicables, es decir, las consecuencias jurídicas. Se ocupa del qué es punible. Por ejemplo, el Código Penal define qué es homicidio y cuál es su pena. Sus aspectos fundamentales son el delito, es decir, la especie de ilícito a la que se conectan las reacciones, y la pena o medidas de seguridad, es decir, la especie de consecuencia jurídica que se le debe atribuir. Procesal penal, o formal, o de forma, o adjetivo, o de rito. Este es el conjunto de normas que establece cómo se aplicará el derecho penal material. Regula el procedimiento para investigar, juzgar y sancionar delitos. Se ocupa del cómo se aplica la ley. También tenemos el derecho penal ejecutivo, que refiere a las normas que establecen cómo se ejecutarán las penas impuestas. Un claro ejemplo de esto es la ley de ejecución de las penas privativas de la libertad. Es decir, se ocupa del cómo se cumple la sanción. En cuanto a lo que tiene que ver con las fuentes del derecho penal, bueno, según las fuentes en el derecho penal moderno, la única fuente de producción del derecho penal es el Estado. Esto significa que solo el poder estatal tiene la potestad de dictar normas penales. Es decir, van a quedar excluidos otros sujetos como individuos, corporaciones o instituciones no públicas que históricamente tuvieron poder para dictar normas penales en su momento. Incluso la costumbre como fuente directa se descarta para proteger el principio de legalidad. Las decisiones judiciales, incluyendo los fallos plenarios, no pueden ser fuente del derecho penal. Tampoco pueden serlo los reglamentos que definan el supuesto de hecho, ya que esto violaría el principio de legalidad. En cuanto a los principios y límites constitucionales, vamos a mencionarlos porque ya hay una clase específica que he dado acerca de ellos, pero bueno, vamos nuevamente a mencionarlos. En el derecho penal, en un Estado de derecho, está limitado por principios fundamentales, como dije anteriormente, muchos de ellos de rango constitucional. Estos límites van a operar como un dique para contener el poder punitivo estatal. Algunos de los principios claves son, bueno, el principio de legalidad, que se resume en la regla nullum crimen, nullum poena, sine praevia lege poenali. Es decir, no hay delito ni pena sin ley penal previa. Fundamental. Esto implica que los delitos y sus penas deben estar definidos por una ley anterior al hecho. Como consecuencia, rige la irretroactividad de la ley penal más severa y la prohibición de la aplicación de la ley penal por analogía. Este principio es la base del principio de reserva, que opone una valla legal al poder punitivo, haciendo prevalecer la idea de libertad. También tenemos el principio de culpabilidad, que excluye la imputación penal por la mera causación de un resultado. El antiguo axioma versari illicita, es decir, quien quiso la causa ilícita, quiso el resultado, viola este principio. También existe el principio de exclusiva tutela de los bienes jurídicos, es decir, el derecho penal solo debe intervenir para proteger bienes jurídicos. Requiere una lesividad constatable, real o potencial de las conductas incriminadas. No es solo una cuestión formal de contrariedad a la norma, sino también material de lesión a un bien en concreto. Tenemos también la prohibición de penas crueles o infamantes, como dije anteriormente en la clase anterior, que implica que el derecho penal debe ser el último recurso, la última ratio, aplicándose solo a los ataques más graves a bienes jurídicos importantes. Que se va a vincular, digamos, a la idea de un derecho penal en un sistema democrático. En cuanto a la teoría del delito, también me parece importante mencionarlo en este apartado, se describe como un sistema inteligente de filtros sucesivos. Es una construcción lógica y secuencial, es decir, hay acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad,
que permite asegurar coherencia, racionalidad y seguridad a la aplicación de la ley. Es la herramienta para determinar si una conducta es o no punible. Las fuentes señalan que categorías como el dolo, la culpa, que antes se estudiaban en la culpabilidad, ahora se ubican sistemáticamente en la tipicidad para caracterizar positivamente la conducta punible. En cuanto a la función de la pena, las teorías mencionan distintas concepciones sobre para qué sirve la pena. Las teorías principales son la de la retribución, es decir, la realización de justicia, y la prevención, que puede ser general, es decir, dirigida a la sociedad, o especial, es decir, dirigida al delincuente. La opinión dominante actual es la ecléctica, combinando aspectos de retribución y prevención. La finalidad de la pena en nuestro sistema incluye la prevención general y especial. La idea de prevención especial llegó a considerar la corrección o resocialización de los delincuentes. Sin embargo, llegó a considerar, bueno, más allá de considerar esto, sin embargo, el sistema carcelario actual y las penas de corta duración han sido criticados por no cumplir con las expectativas de prevención especial y resocialización, pudiendo incluso ser contraproducentes. En cuanto a lo que tiene que ver con la relación entre los conceptos, para recapitular, la relación que existe entre control social, sistema penal y derecho penal podemos definirlos de la siguiente manera. El control social, entonces, es el concepto más amplio que busca regular el comportamiento en la sociedad mediante medios formales e informales. El sistema penal es una forma altamente formalizada e institucionalizada de control social punitivo estatal, que se compone de agencias policial, judicial y penitenciaria. Y en cuanto al derecho penal, como hemos dicho, ese es el conjunto de normas, es decir, materiales, procesales y ejecutivas, que forman la base normativa del sistema penal, definiendo los delitos y sus consecuencias y regulando su aplicación y la ejecución. Es decir, opera como un límite, también un dique, al poder punitivo descontrolado del Estado. Igualmente, el derecho penal, basado en los principios constitucionales, debería limitar la arbitrariedad del sistema penal, guiando la actuación de sus agencias. Esto sería importantísimo que sea así. Sin embargo, en la realidad, el sistema penal a menudo opera o va a operar con sus propios intereses, influenciado por factores externos como los medios de comunicación y las políticas de seguridad, y aplicando el derecho penal de manera selectiva. En conclusión, hemos visto cómo el control social nos rodea constantemente y cómo el sistema penal y el derecho penal son herramientas específicas y totalmente poderosas que el Estado utiliza para manejar las conductas más graves. Entender estos conceptos no solo en su definición formal, sino también en su funcionamiento real y sus críticas, es totalmente fundamental para un estudio profundo del crimen y la justicia. Espero que esta clase les haya sido de utilidad para clarificar determinadas ideas. Recuerden que este es solo un primer paso en el campo del estudio vasto y complejo del derecho penal. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y compartan con quienes crean que les puede interesar. Déjenme sus preguntas y comentarios acá abajo. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima clase.